Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Your Graces, Princess Catalina of Aragon. Bueno, están viendo una imagen que dirán bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Me decía que estarán viendo una imagen. Bueno, vamos a empezar hablando de Catalina de Aragón. Y dirán ustedes por qué. Bueno, porque a partir de ahora, prácticamente todos los meses, vamos a tener una sección que es de personas sensacionales. Y para hablar de esas personas sensacionales tenemos con nosotros a María Romero. Bienvenida, María. Muchas gracias, que Domingo. Tú hemos ido a lo días. grande. Empezamos con Catalina de Aragón. Empezamos con una persona sensacional porque la idea de este programa consiste en traer siempre gente que haya aportado cosas a la humanidad, o bien desde las ciencias, pues bien desde la investigación, desde el derecho, desde la literatura, y ustedes me dirán, pero ¿y por qué Catalina? ¿Qué es lo que ha aportado? Bueno, pero antes que nada, estamos en una televisión local, pero es que como queremos ir a lo grande también... Bueno, siempre es importante el conocimiento y el saber. Tú vienes aquí hoy, pero hay que recordar también que tú haces una sección en la COPE con nuestro compañero Exactamente, Jaime Puig, Los Miserables, que solamente de literatura. Que habla de literatura. Un día vas a hablar también un poquito de literatura. Bueno, pues aunque hoy vamos, bueno, que también traes un libro. Claro que sí, porque voy a recomendar dónde ustedes pueden encontrar estas historias de las que hoy vamos a hablar. Bueno, pues Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es la quinta hija de los reyes católicos. Para mí la importancia que tenían los reyes católicos a final del siglo XV, principios del XVI, es que ellos pretendieron educar a sus hijos a lo grande, a lo grande. Ellos tejieron una malla y una red tan importante a nivel diplomático porque lo que querían era colocar a sus hijos en los reinados más importantes de toda Europa. Entonces, lo que crearon fue un auténtico Ministerio de Asuntos Exteriores, que Álvarez y todos los que hemos tenido se quedan cortos al lado de los reyes católicos. Bueno, ahora hablaremos porque también hoy van a aparecer el Ministerio de Asuntos Exteriores porque también tiene que ver con Catalina de Aragón. Ajá. Claro, decías tú de preparar a los hijos, sí. En este caso también era a las hijas, que eso hablamos todas. de 1500 y pico, que eso no era... Fíjate, no era común. No era común, pero es que ellos tenían unas miras muy altas. O sea que, por ejemplo, de los 5 hijos que ellos tuvieron, 4 fueron mujeres y solamente tenían un hijo, el príncipe de Asturias, en el que ellos pusieron todas sus esperanzas. Su primera hija, Isabel, se casó primero con el rey Alfonso de Portugal y después, al fallecimiento de este, se casa con Manuel I de Portugal. Juan, que era el príncipe de Asturias, se muere siendo súper joven, con lo cual se les vino abajo un poco todo lo que ellos tenían organizado. Entra Juana la Loca, Juana de Castilla, en acción, que no lo esperaban para nada, se casa con Felipe el Hermoso, pero el problema que ha tenido Juana es que debido un poco a su alteración, dicen, mental, fue traicionada por su marido, por su padre e incluso luego por su hijo Carlos I. Que de la mal llamada Juana la Loca también se ha hecho una revisión histórica y lo que nos han vendido a lo que es verdad, nada de nada. El problema es que era mujer. Efectivamente. Igual que va a pasar con Catalina. Era mujer y que estas 3 personas que hemos nombrado eran demasiado ambiciosos y no les interesaba que Juana entrase en ese tema de poderes. La cuarta hija es María de Aragón, que como era muy habitual en la época, ella se casa con el rey viudo de Portugal, es decir, el marido de su hermana se muere y dice, pues entonces tengo que entrar yo en acción, porque lo que interesaba era
que uno de los hijos de los reyes católicos entrase, por ejemplo, en este caso, en el reino de Portugal. Claro, es decir, los reyes cuando tenían hijas se preparaban para casarse e intentar buscar el mejor partido. El mejor reinado. Exacto. En este caso, Portugal era una potencia importantísima. Los navegantes portugueses en el siglo XV y XVI eran los primeros de primer por eso nivel. se dividió el mundo casi en dos, ¿no? Efectivamente, una para Portugal y otra para España. efectivamente, y ya ahí se ve la intención de los reyes católicos de unificar en la península ibérica con un solo reinado, el de ellos, claro. Y luego aquí es donde entra nuestra protagonista, la quinta hija, Catalina. Catalina era, decían, muy parecida a su madre. Bueno, ahí lo estamos viendo, eso es un cuadro de la época, ¿no? Efectivamente. Que era como hacer hoy día una fotografía. Esa era como si fuese la fotografía oficial. Era de... lo único que, hombre, a veces se le mejoraba un poquito, sobre todo si la intentaban vender, entre Claro, comillas. pero ¿no? luego se encontraban unas personas en la realidad que decían, Claro. nada tiene que ver con el Claro. cuadro que ustedes me han Sí, enviado. eso, ¿no? Lo que compro en Shein y lo que me viene, ¿no? Totalmente lo que llega. Pero Catalina era una mujer excepcional. Aparte de devota, era tremendamente culta, estaba muy, muy bien preparada. Catalina nace en Alcalá de Henares y pasó mucha infancia en el Palacio de la Alhambra. En Granada, porque era En donde Granada. se había prácticamente acabado de reconquistar la Efectivamente, famosa reconquista, ¿no? efectivamente. Y la corte en ese momento Buen sitio estaba para ¿Cómo? criarse, ¿eh? Sitio maravilloso. Tú te puedes imaginar en la Alhambra de Granada con ese patio de los leones, un sitio espectacular. Toda aquella persona que conozca Granada, observar la Alhambra es un Que sueño. también fueron inteligentes los reyes, ¿eh? De irse a la Alhambra. Tontos no eran, tontos no eran. eran. La cuestión es que se concierta un matrimonio con Catalina con el príncipe de Gales de Inglaterra, que era Arturo. Muy bien, Catalina viaja a Inglaterra, ellos se casan, pero este chico Arturo fallece a los poquísimos meses. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un problemón. ¿Qué hacemos con esta niña Catalina tan joven y ya es viuda? Entonces, el padre de Arturo, de su primer marido, está muy preocupado porque no quiere ni perder la dote que Claro, los reyes... Si la mando para España tengo que devolver todo el dinero que me han Efectivamente, enviado. tengo que devolver todo lo que los reyes católicos me han enviado, pero es que los reyes católicos tampoco querían Tampoco perder la esa querían de vuelta, oportunidad. ¿no? Decía, nosotros ya a esta chica ya la hemos colocado bien y además nos interesa tenerla a favor de obra en Inglaterra por todo lo que nos pueda venir. Entonces su suegro dice, bueno, pues la desposo yo. Y los reyes católicos, gracias a Dios, dijeron, de ninguna de las maneras, nuestra hija es una chica joven, ¿cómo va a desposarse con un señor que ya era un señor mayor con una cierta edad? Bueno, pues se llegó a la conclusión de que Catalina podría esperar a el segundo hijo, que en este caso era el duque de York, Enrique, el futuro Enrique VIII. Bueno, Claro, cuando estamos hablando del duque de York, la princesa de Gales, todo eso nos suena ahora al actual reinado de Inglaterra, de Carlos de Inglaterra. pero si te fijas, Carlos Claro. fue príncipe de Gales porque era el príncipe Claro. heredero y el segundo es el duque de York. Ajá. Bueno, ahí estamos viendo a Enrique VIII. Que era de temer, que tampoco tenía una cara muy agradable. Sí, hay muchas series también de todo esto porque es un lío. Bueno, ahora lo seguiremos contando porque no tuvo el matrimonio tuvo unas repercusiones que a día de hoy siguen vigentes. Y tanto que siguen vigentes. Vamos a ver, ellos no se llevaban mal, ellos tuvieron un buen matrimonio. El problema está en que cada vez que Catalina iba a tener descendencia, todos los que iban a ser varones fallecían. Sin embargo, la única niña que sobrevivió a ese matrimonio fue la que a posteriori sería María I de Inglaterra, así llamada María la Sanguinaria, y luego explicamos por qué el Bloody Mary, la famosa bebida de color rojo, se dice que fue nombrado así en su honor porque ella era una sanguinaria. Bueno, también te digo yo lo mismo otra vez con lo de las mujeres. Llega a ser un hombre y ese se lo perdona. También, claro que se le habría perdonado. El problema está en que Enrique está muy preocupado, Bueno, está entonces, nervioso. En principio ya está casada, genial, Sí, ¿no? sí, Dices sí, tú, sí. bueno, pues ya estoy casada, pero no termina ahí la cosa, claro. No termina la cosa porque Enrique dice, yo necesito un heredero varón, como sea, y con esta mujer no los tengo. ¿Qué tengo que hacer? Yo me quiero divorciar. Habla con la Iglesia Sí, Católica. pero ¿por qué se va a divorciar? Tenía ya también que a todo el mundo nos
no sabemos de cuando hablamos de... ¿Había alguien por ahí? Por medio? supuesto, él estaba enamoradísimo de Ana Bolena. Ana Bolena, que también la hemos visto muchísimo en libros, Claro, en películas claro. y demás. Y Ana Bolena, que era un poco mala, ella tenía un objetivo y dice, yo a esta Catalina, que es una santurrona, voy a intentar hacerla de lado. De hecho dijo, yo soy su muerte. Eso ya te quedas nervioso. Enrique dice, yo me quiero casar con Ana Bolena, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Divorciarme de Catalina. Claro, pero en esa época no era como ahora, que divorciarte tú vas a juzgado y te divorcias. No. Él fue a Roma, Claro, habló con donde Roma, había que ir, a a donde Roma, había que ir y donde estaba el Papa. convencido que le dirían que adelante, pero Roma le dijo que de ninguna de las maneras, que es eso de divorciarse de la reina, de su mujer. Entonces él... Bueno, pero le dijo eso porque también había cuestiones políticas de por medio. Por porque supuesto. Si el Papa tampoco era porque decía no se puede, sino porque como habían todas las cortes, habían guerras políticas por... necesitaba la estabilidad y Exacto. necesitaba tener a favor de obra a los reyes principales. Claro. Entonces, para Roma no era conveniente ese divorcio. Enrique dice, dejadme en paz de ninguna de las maneras. Si tú no me das el divorcio, yo buscaré el divorcio por otro lado. ¿Cómo? Rompo con la Iglesia de Roma y creo una nueva iglesia. Que hasta la actualidad, que es la Iglesia Anglicana. Fíjate tú lo que ha podido cambiar la historia de Inglaterra por el amor de un rey. Exacto. O sea que el actual rey es el líder de la Iglesia Anglicana. es todavía. la cabeza visible, a día de hoy es el jefe de la Iglesia El otro día estuvieron anglicana. rezando él y el Papa. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron rezando. Creo que era, no sé si era la primera vez o así muchísimo, pero... Con estuvieron- León XIV. Sí. Estuvieron rezando los dos juntitos. Porque además habían ido a la única catedral católica que hay en Londres, me parece que sí, claro que ahí sí. estuvieron rezando. Así que, bueno, el problema está en que en el momento en el que Enrique VIII se divorcia de Catalina, ¿qué pasa? Ese matrimonio se considera nulo, Catalina ya no es reina de Inglaterra, pasa a ser otra vez princesa viuda de Gales. Toma ya el título. Y María I, que era su hija, pasa a ser una hija ilegítima, es decir, no está reconocida dentro del matrimonio que tuvieron, no está reconocida en la Iglesia anglicana. Eso a Catalina le dolió muchísimo, porque ella era como devota católica, no lo podía aceptar. Claro, estamos hablando y la gente dirá, pero esto es un culebrón. Es decir, tú ahora, de hecho hay películas y tal, es que claro, de hecho hay un musical también, es decir, Sí. que claro, que es una historia que tiene toda su salsita, ¿no? Para Efectivamente. triunfar, ¿no? Vamos a continuar, pasamos con Ana Bolena. Ana Bolena enamora al rey, lo vuelve loco, tienen una hija que es la futura reina, gran reina de Inglaterra, Isabel I, pero a Ana Bolena la acusan, dicen que falsamente, de traición y de adulterio. Eso el rey no lo soporta. ¿Qué es lo que hace? Decapita a Ana Bolena. Mira que era complicado, vivir en esa época. ¿Cómo? Era un reto, sobrevivir, Sobrevivir, madre mía. a esa Es decir, que época. ya nos hemos cargado a Ana Bolena ya. Ya nos hemos cargado a Ana Bolena fuera. Entonces el rey necesita volver a casarse. Su objetivo siempre es tener un hijo varón. Él necesita un heredero varón. Tercera mujer, Jane Seymour, a la que quiso muchísimo. Eso es lo que dicen las crónicas. Y además le dio un hijo heredero que sería el futuro Eduardo VI. ¿Qué pasa? Que Jane Seymour se muere al dar a luz a este hijo. O sea, tenemos a una divorciada, a una decapitada y a una muerta, de momento. Hay que continuar. Enrique no se queda ahí. La siguiente mujer es una alemana, Ana de Cleves. Fue un matrimonio absolutamente político. Él dijo, esto no nos va bien, nosotros nos llevamos bien, pero punto final. Así que, divorciado una vez, me divorcio la segunda. Se llama la iglesia es mía, ya no tengo Claro, ningún problema. hago y deshago lo que quiero, no pasa nada, aquí paz y después gloria. Bien, pasamos a la siguiente mujer, que es Catalina Howard. Catalina Howard era un poco chiflada, un poco libertina, pues le ponía los cuernos, la acusaron de traición. Le devolvió la moneda. Efectivamente, claro que sí, sobre todo que ella era un poco alocada. Y él ya viejo también, para su época. Claro, tú piensas que todo esto va pasando el tiempo. Claro, claro. O sea, que y además para mí, yo veo a Enrique y digo, este hombre es que no es nada atractivo. Pero bueno, él seguía teniendo su éxito o las mujeres se le acercaban a él por interés, no lo sabemos. La cuestión es que esta chica, acusada de adulterio, También, que le madre corten mía. la cabeza. Bueno, Ya van al dos. final, la sanguinario, yo creo que era él, Yo creo que la hija lo heredó del padre.
Por eso digo yo que Catalina tuvo la suerte de sobrevivir un poco a todo esto, porque dices, bueno, se ha divorciado de mí, pero no me ha matado, vamos. Claro, claro. Y la última mujer de Enrique VIII es Catalina Parr. Catalina Parr se llevaban muy bien, ella lo cuidó hasta el final de sus días. Claro, así hasta cualquiera. Claro, lo cuidó, se llevaba muy bien con sus hijas, así que él, pues, le perdonó la vida. Exacto. Claro, y en todo eso, Catalina, entonces, ¿por qué ha tenido esa trascendencia ahora de decir la importancia de Catalina, si al final, en teoría, estaba olvidada ahí en Gales de ese título? ¿Por qué tenía...? Pues Catalina realmente no estaba olvidada porque fue una reina muy querida por el pueblo, pero muy querida. Todo el mundo la admiraba, todo el mundo entendía el porqué, ¿no? Entonces, el problema está en que a Catalina la aíslan, la destierran a un castillo, el castillo de Kimbolton. Allí hacía su vida. Ella no admitió ese divorcio y el problema está en que Enrique nunca permitió que su hija María ni la acompañase en todo ese destierro, ni la cuidase cuando Catalina se puso enferma, ni siquiera le permitió ir a despedirse de ella cuando ella ya se puso muy malita y muy enferma. Así que Catalina muere sola familiarmente en el castillo de Kimbolton y en su capilla ardiente solamente estaban sus damas de compañía, nada más. Incluso su sepelio y sus funerales solamente se hicieron... Ahí estamos viéndola. Claro. Ahí está, fíjate. Siempre hay flores, ahora lo diremos también, pero fíjate, cuando empiezas a hablar de ese cariño que tenía, nos vuelve a recordar también a Diana de Gales. Que por ejemplo, era, ¿no? Por es ejemplo. Decir, que el público al final entiende, ¿no?, el sufrimiento, ¿no?, de una mujer y al final la vida ha vuelto que otra princesa, en este caso de Gales, también haya sido y sigue siendo recordada por todos los ingleses. Piensa que a Diana de Gales se la conocía como la princesa del pueblo. Entonces Catalina en aquel momento fue la princesa del pueblo también, pero piensa que fue reina y la despojaron del reinado y pasó a ser princesa viuda. O sea, total que Catalina le hacen un sepelio de princesa, no de reina. Eso fastidió a la gente, le fastidió mucho. Está enterrada en la catedral de Peterborough, tiene esa sepultura en la que pone Catalina, reina de Inglaterra. Sí, le pone Queen of England. Efectivamente, siempre tiene flores y granadas, granadas que era su fruta favorita y que recordaba a donde había vivido en la infancia. A la Alhambra de Granada, donde ella había vivido en la infancia. Bueno, pero el mito de Catalina no termina aquí, porque en el momento en el que los galenos de la época le hacen la autopsia, ellos ven que el cuerpo de Catalina estaba muy envejecido, prematuramente envejecido, pero al abrir, al diseccionar, ellos encuentran que sus órganos principales están intactos, están impecables, no así el corazón. El corazón de Catalina creo que era una piedra negra, pero negra, 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 que los médicos estaban horrorizados porque decían que era imposible de mirar, así lo dijeron. Entonces, ¿para qué te cuento más? Siglo XVI, la Inglaterra dividida pues entre la fe y las supersticiones, empiezan todo tipo de habladurías. Unos dijeron que ese corazón negro fue a raíz de toda la inquina que tuvo ella que soportar, todas las humillaciones que tuvo que soportar por parte de Enrique y por parte de Ana Bolena, la angustia, la resiliencia, el dolor. Otros dicen que si Catalina fue envenenada por su marido o sobre todo no por... te extraña que algunas dositas de cianuro aparecieran por ahí. No se sabe, sin embargo los médicos con el paso del tiempo llegaron a la conclusión que ni el dolor convierte un corazón... Cuando decimos, tengo el corazón roto, que me duele, tengo exacto. el corazón que me duele, ni el dolor, ni el envenenamiento, sino que llegaron a la conclusión que lo que tenía Catalina era un cáncer, pero cáncer de corazón. Fíjate que es que yo digo, no se oye mucho un cáncer de corazón. Pues ellos hablan que era un cáncer de corazón porque aparte de una masa negra tenía como adheridos bultos negros que podrían ser metástasis de otros lugares. Es la teoría que al final se da por válida y bueno, pues un poco hasta ahí llega el mito de Catalina, sobre todo que a día de hoy sigue siendo... Falleció un 7 de enero de 1536 y
Actualmente cada 29 de enero en esa catedral y en ese pueblo, no sé si es una ciudad o... Bueno, hay un festival en su honor, todos los años, de hecho lo que vimos ahora, es un festival, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, como decías tú, que era una buena, todos los años deposita allí una corona de flores con la bandera española, precisamente en su honor, y hay una misa católica, que es yo creo que de las pocas veces que hay en ese sitio, Es decir, que al final volvemos otra vez a lo que tú decías, ¿no? Que era como el Ministerio del Exterior, y ahora yo creo que el Ministerio reconoce toda esa labor y termina cada 29 de enero. Así que si van por Inglaterra un 29 de enero, van a la misa. Que no dejen de ir, que no dejen de ir. Fíjate que en el hecho de muerte Catalina, que era tan creyente, se refiere a su Dios, a Jesucristo, y dice, Dios mío, y dice, perdona tú a Enrique más que yo no puedo. Dice, porque mucho trae por ahí detrás, como diciendo, soy incapaz de perdonar a pesar de lo creyente que soy, perdónalo tú, porque yo no puedo. Decía. Creo que había una frase de alguien que dijo, porque era muy inteligente lo que tú decías, hablaba varios idiomas, es decir, se movía como nadie en todo ese tipo de la corte. Estaba preparadísima y decía, era muy culta. Si llega a ser un hombre, nos hubiese dado mucha guerra. Ah, claro, claro que sí, efectivamente. Es decir, ellos decían, como era mujer, pero si llega a ser un hombre, Enrique, así como así, no se lo quita de encima. Seguro. ¿No? Pues, aparte de todo esto que estamos diciendo, yo voy a recomendar un par de libros. Venga. Que uno de ellos es Las reinas malditas, de Cristina Morató. Cristina Morató ¿Es el que tienes ahí? No, este es otro. A ver, ¿Reinas malditas? Reinas malditas, Apunte. de Cristina Morató, que es escritora y periodista. Tiene muchísimos libros de mujeres interesantes, mujeres aventureras, mujeres viajeras del siglo XVIII, pero tiene otro de reinas que sufrieron muchísimo a lo largo de su vida, entre ellas Catalina de Aragón, y este que yo he traído aquí es de Almudena de Arteaga y es Catalina de Aragón. Que estamos viendo ahí la portada que vimos antes. Efectivamente, que es la foto que vimos antes. Y este libro es una verdadera delicia, porque te enseña todo lo que hemos estado hablando ahora mismo y lo aprendes sin que tú te des cuenta. Claro. Por lo sencillo que lo explica, pero bien explicado. A mí me encantó, y este personaje de Catalina es el que traemos hoy a las personas sensacionales, y yo espero que les haya interesado a todo el público, porque verdaderamente es la figura no sé si lo he leído, pero algo así como que también ella, no sé si escribió un libro sobre la educación de las mujeres católicas. Sí, así es. Ella escribió porque ella tuvo muchísimo tiempo libre y ella daba las pinceladas de lo que creía que una mujer tenía que ser en ese momento. Pero no solamente era la mujer sumisa en casa y tal y cual, sino que ella entendía que cualquier persona, hombre o mujer, tenía que cultivarse, porque tenía que tratar con la gente, porque tenía que saber de geografía, porque tenía que saber por qué una mujer no iba a aprender cosas que inicialmente estaban destinadas solamente a los hombres. No, ella en su familia, sus padres, les enseñaron y les demostraron que tenían que ser cultas para tener también poder tener diálogos con sus maridos, diálogos interesantes, no solamente de la corte, de coser o de tal, sino que tenían que ser cultivadas y tenían que ser educadas. Bueno, María, tú eres María Romero, ¿sí? No eres María Catalina de Aragón. No. No eres de Aragón, ¿no? No, yo soy gallega, soy de Vigo. Entonces María gallega, María de Galicia. Sí. Bueno, María, muchas gracias por traernos, por hablarnos, ¿no? De Catalina de Aragón, ya saben, personas sensacionales. Así que todos los meses vamos a hablar, a lo mejor algún mes hablamos de 2 personas sensacionales. Bueno, pues también. Bueno, ya veremos. Ya lo veremos, a ver qué sale. Así que hoy nos hemos quedado con Catalina de Aragón, que ya saben que hablamos de 1500 y pico, pero que al final la historia nos devuelve al día a día. Efectivamente, la todo historia, tiene un porqué. Todo tiene un porqué, hay muchísimas cosas que a lo mejor pasa con la historia, ¿no? Que a veces la gente joven, ¿no? Dice, esto es moderno, ¿no? Y después dice, mira, perdona, hace 300 años que ya se inventó. Ya ocurría esto. Que ocurría, ¿no? Es decir, que a veces es bueno por eso saber la historia, porque al final... Todo se repite, es un ciclo. Quien cuida su pasado, ¿no? El pueblo que cuida su pasado, algo así, mira para su futuro. Mira para su futuro y sobre todo no comete los errores que se pudieron cometer en el pasado. Y hay que aprender de todo ello. Bueno, María, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Domingo. Nosotros ahora nos fuimos, esta semana, a principio de semana, nos fuimos hasta el Hospital Molina Orosa porque han puesto en marcha una campaña de donación de sangre. Lo vemos y continuamos.